unos dicen buenas noches, dice para todos, dicen tata, tataíta, y dicen gueyo. Dice va con licencia, dicen ganga de loyo, dicen ganga mayombe. Dice va con licencia, kisin misenga. Dice va con licencia, mayanqueri. Dice va con licencia, centella andoque 9 saya. Dice va con licencia, viento malo malongo. Dice va con licencia, luna nueva, 7 saya. Va con licencia, Quimasa 4 vientos. Va con licencia, en Pungo en Pumba. Dice va con licencia, Tata Cañengue. Dice va con licencia, Luceno Suano, Maronfinda, Marihuanga. Va con licencia en Fumbe que sirve, dicen tata, y dicen gueyo. Dice va con licencia en Cunia Lemba, Naribe Sanga en Fumbe. Dice va con licencia en Sambiampungo. Dice va con licencia, dice de los 7 rayos. Dice de mamá Umbo. Dice de mamá dicen Kengue. Va con licencia Cabo Guerra Tetie. Va con licencia Quilanga en Pungo. Va con licencia Musilango. Va con licencia Guatariamba. Dice va con licencia, los propios dicen Sarabanda. Dice va con licencia, los propios Guatariamba. Dice va con licencia todo un Fumbe que cuenta en Ganga Bacheche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos encontrar estas formas primitivas. Bajo todos estos conceptos que se procesa esta religión, muchos anguleros han cogido esta religión como si fuera totalmente para atacar a las personas. Y eso está sucediendo entre los nuevos religiosos. Ser gangulero representa ser buen hombre, ser buen padre, buen hermano, ser buen esposo, ser buen hijo y sobre todo respetar a la enganga donde te rayaron y a tus padrinos. Ser religioso implica tener los conceptos de la hombría correctamente. Eso es lo que nosotros procesamos en esta religión, creyendo en la vida después de la muerte, en el Espíritu Santo y creemos también en los espíritus. Sabemos que existen espíritus buenos y espíritus malos. Y cada cual que trabaja esta religión lo puede hacer a su forma y a su manera, pero existen leyes que son para todos los ganguleros, todos los religiosos. Aquí podemos ver un Iyakin Bunculá, que es un 4 vientos, que representa al Cuyo y que es para todos los religiosos lo mismo. No hay cambio en estos signos que aparecen aquí. Bajo todos estos conceptos podemos encontrar buenos ganguleros como los ahijados que yo estoy enseñando, el ahijado Tata Lamba de España, que podemos representar y puede verse de la forma con que él trabaja en su Munanzo Congo. Trabajar esta religión es parte importante cuando nosotros procesamos estas artes ocultas, ya que es menester conocer sobre esta religión, nos va a dar un mejor entendimiento de lo que podemos hacer. Si podemos hacer un baño de despojo con leche o un elele, también representamos los signos de ensamble que van a estar unidos al trabajo, o si representamos Guatariamba por medio del triángulo o la flecha, sabemos que está implicado en este baño de despojo estas identidades. Conocer Palo Mayombe es la meta de todo religioso. Conocer sobre esta religión es lo que nos enseña a poder entender más sobre la misma, o cuando hacemos unas representaciones o una ofrenda a Lucancasi o Candiampembe o Cachanga o Endoquín, como muchos lo conocen. Sí, pintamos el lutete porque estamos haciendo ofrenda a esta identidad, si es del mal o si es del bien, dependiendo del trabajo que nosotros hagamos. Las engangas pueden ser diversas, pero el modo que tiene que construirse
es muy similar a las engangas de otros munanzos Congo. Lo que sucede es el cambio que hay dentro de ella, como dice en Fondo Canasta, que van diferentes secretos que otros munanzos no lo conocen y conocen los secretos de su munanzo Congo. Y es ahí donde las engangas pueden resultar más fuertes o pueden resultar más débiles. Al construirse estas engangas o candangos o quindembo como son conocidos, es importante el secreto que lleve dentro del fondo canasta, como le dicen los ganguleros. Pero para los que no son ganguleros, lo que lleva dentro del caldero en el fondo es lo que va a implicar que esa enganga sea poderosa. También implica de que salga de otra enganga poderosa. Si sale una enganga de la enganga que no funciona, pues esa enganga no va a funcionar igual. Aquí nos encontramos los tatas tienen que tener semejanza a su padrino, porque su padrino es el que lo enseña a trabajar la religión y por lo tanto se rige por las enseñanzas que le hicieron a su padrino y su padrino las transmite a otros ahijados. Y así funciona esta religión. Si vamos a hacer una ofrenda a Tatapanzua o Cubayende, pintamos 2 garabatos al lutete y esto va a representar que estamos haciendo una ofrenda a esta identidad y que ningún espíritu puede venir a uriar de lo que se le pone a Cubayende, en este caso en cese vino seco. Al trabajar con un tarro de toro, al llenarlo y sellarlo, cuando ponemos a Lucancasi es porque estamos haciendo un trabajo de malas artes. Eso todo el mundo tiene que entenderlo. Si bien al representar siempre estas formas primitivas, vamos a estar, como dice, tratando de aprender lo que no conocemos. Los ganguleros son muy respetados en Cuba, porque la mayoría de los ganguleros, si tienen una discusión con una persona, es posible que el gangulero vaya a su enganga a echarle un bilongo o echarle con la mayumba, con la brujería, algún trabajo, porque ellos dicen que tienen las engangas para defenderse de cualquier tipo de persona. Y muchas veces estos ganguleros son ofendidos y simplemente van a su munanzo Congo, a su casa, donde está su enganga, para pedir en contra de esa persona. Y claro, eso no está correcto, porque si una persona no es religiosa y discute con usted por cualquier tema, no es el hecho de que vaya religioso el gangulero a su enganga a hacerle un trabajo a esa persona, pero eso sucede. Me han preguntado que si yo lo he hecho. Sí, yo lo he hecho. Porque también me he visto amenazado. Muchas veces te amenazan hasta de muerte. Entonces usted no tiene más remedio que acudir a su enganga, que es en quien usted confía de verdad, y no confía en nadie más que en su enganga. Y los ganguleros en Cuba eso es lo que hacen. Muchas veces tienen un problema con una persona, hasta se fajan, y después le empieza a echar brujería, porque ese es el sistema con que se procesa todo esto de la religión. Muchas veces te echan brujería solo o bilongo, solo para ver si su enganga trabaja o no trabaja. Y a veces usted no sabe ni quién le está echando la mayumba, la brujería. Y usted tiene que estar averiguando quién es esa persona que le está echando o haciendo un trabajo, porque usted ha recogido un espíritu que ha sido mandado por esa persona.
y estos religiosos son muy respetados en Cuba porque muchos de ellos te dicen que te van a echar brujería. Te lo dicen en tu cara. Bueno, ahora tú vas a ver lo que yo te voy a hacer. Para que tú veas que lo mío sí funciona de verdad. Te voy a poner a gozar. Y entonces, eso pasa. Y parece que muchas personas o muchos religiosos han escuchado estos tipos de historias o de cuentos que suceden y ellos lo están haciendo actualmente igual. Amenazan al ahijado, amenazan al padre, al hermano, al tío, al amigo. No tienen bandera para realizar cualquier tipo de trabajo de esta índole a cualquier persona. Ellos dicen que arriba en ganga no hay sentimiento, que los ganguleros nunca que los ganguleros nunca se echan para atrás del trabajo que hacen. Y si ellos tienen una enganga, es para defenderse de todo aquel que le quiera hacer daño. Hasta una simple discusión te puede acarrear que te estén echando brujería. Y bueno, para el que no conoce, eso le es indiferente, pero para el que conoce y siente, entonces va a estar en una guerra con esa persona, porque así está sucediendo. En todos los tiempos ha pasado, pero antiguamente las personas eran más rescatadas de lo que procesaban. Ahora te dicen que tú eres palero y eso te significa de que si se meten contigo tú le vas a echar brujería. Eso es lo que te quiere estar diciendo. Oye, yo soy gangulero. Si te metes conmigo, yo te voy a hacer un bilongo, o te voy a regar un inquisi en ganga, y tú vas a respetarme de una forma o de otra. Y eso pasa, está pasando entre los padrinos que amenazan a los ahijados cuando se quieren ir del Munanzo Congo, porque ven que en Munanzo Congo, cuando hacen una fiesta, un rayamiento, una consagración, vienen todos borrachos o vienen todos fumando cannabis y entonces están en el Munanzo Congo como en un lío, como una nebulosa, se siente que esos Munanzos Congo. Y entonces personas decentes que han llegado a ese padrino simplemente se quiere ir de ese Munanzo. Y entonces le mandan a decir y le mandan a decir y le hacen y hacen de todo. Los padrinos nunca le hacen ninguna brujería al ahijado. La enganga no permite eso, a no ser de que el ahijado le haga algo al padrino. Pero si no, tú eres hijo de la enganga. El padrino es simplemente un intermediario entre la enganga y la persona que raya. Pero verdaderamente, los que se rayan son hijos de la enganga. El padrino solo es el padrino que los rayó. Al presentarle una vela en encese vino seco, se lo estamos presentando a Cuba Allende. Por lo tanto, al pedir y a entregar este lutete, quiere decir de que ningún espíritu ajeno a los espíritus de Cuba Allende van a beber de ese encese, de ese vino seco. Si los trabajos embotellados que se hacen para trancar a un espíritu juega una parte importante en los trabajos que hace el gangulero, hay que reconocer cómo es que se hace, porque no podemos hacer un trabajo que no sabemos. Siempre que nosotros hagamos un trabajo, tenemos que conocer lo que estamos haciendo. No podemos pintar signos sin conocerlo, no podemos hacer patipemba, estar inventando como los que yo veo por ahí, que empiezan a hacer firmas porque todas las han visto y todas las ponen ahí todas enredadas. Y eso, el espíritu no entiende eso. Los espíritus, cuando usted hace las patipembas o signos, tienen que tener entrada y salida del espíritu. Si el espíritu sale y no puede entrar, ya el trabajo no va a funcionar. El espíritu, cuando está trabajando y cuando se hacen las patipembas o signos, tienen que entrar y salir. Muchas veces estos embotellamientos se hacen con caicoma, con hueso. Y
la invocación de Quiburé o del propio Lucancasi, como aparece aquí, va a estar el espíritu atado, cogido porque se amarró un encangrimasango o 4 encangrimasangos y se metieron dentro de la botella con 4 dedos de entumbo de alcohol. Lucancasi o cachanga o simplemente Lucancasi o candeampembe o como lo conocen mucho como endokin. Endokin viene siendo como un sacerdote, un brujo malo, pero le dicen también Lucancasi o endokin, le dicen también al dios de las malas artes. Las presentaciones en Cunalombo en Monte son parte integral y fundamental de que el gangulero debe conocer para así realizar trabajos que son necesarios en Cunalombo, en el monte. Lo mismo, el gangulero puede hacer un trabajo en su casa que en el monte, pero en el monte va a recoger muchas más acciones y va a tener más oportunidad de traer más corriente a su propia enganga. Las representaciones de las patipembas o signos por medio de Guatariamba o Lucancasi, jugando un papel en un trabajo malongo o una ensara malongo, es muchas veces hecho ocultamente para no dar a conocer lo que el gangulero realiza o hace. Los trabajos para el amor pueden ser infinitos. Existen muchos tipos de trabajo para el amor y muchas veces estos trabajos no surten efecto. Otras veces es posible que surten efecto, pero estos trabajos del amor nunca tienen garantía. Eso de que se lo van a traer de rodillas y él va a pedirle, todo eso es un cuento. Cuando él se va, se fue. ¿Puede regresar? Sí, puede regresar. De acuerdo a que usted cambie ese celo, esos problemas, esas broncas que han tenido en su casa, que lo ha martirizado él por tanto tiempo. Y entonces pudiera ser, por medio de la ayuda de estos trabajos, que surtan efecto. Ahora, si la persona, la pareja está todavía unida y simplemente están disgustados en la misma casa y él no se ha ido o ella no se ha ido, es muy posible que por medio de empolo o polvo que hace el gangulero o le manda a hacer a que se trague la persona 6 granos de maíz y después que lo busquen en el excremento y con eso van después a cacharlo y hacer un empolo para dárselo de comer en el café o en la comida a la pareja y eso va a surtir mucho más efecto. Pero existen muchos tipos de trabajo, hasta un bistec que se pone la mujer en sus partes cuando tiene la menstruación y después se lo fríen a esa persona, a esa pareja. Las engangas son sumamente sensibles. Una enganga se puede poner celosa de la pareja que usted puede tener. Y la enganga puede separarlo porque ella solamente quiere que la atiendan a ella. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros atendemos la enganga. Y cuando terminamos debemos cubrirla con un paño de la identidad que sea esa enganga o ese candango para que nos dejen en paz. Porque estos espíritus se comportan como usted y como yo y son espíritus que se celan. Los ganguleros siempre van al monte, no solo a hacer ensara o trabajo, sino a depurar el encombo, a buscar nuevas corrientes, a buscar nuevas acciones, a traer el espíritu. Por eso lleva el gangulero una empaca de ensara para que la empaca recoja espíritus que viven en Cunalombo, en el monte o en el cementerio. Cuando hacemos esta cruz con 4 muecas, significa en la religión que va a estar parado en Zambi y que no lo van a dejar pasar a los espíritus
que son espíritus de ensamble no van a poder estar en el trabajo. Porque cuando usted hace un trabajo de malas artes con Lucancasi, siempre llegan todos los espíritus, los buenos y los malos. Esto evita de que los espíritus buenos vengan y transmitan buenas acciones al trabajo, y de esa manera solamente va a recibir las acciones malongos que está haciendo el gangulero. Pero el conocimiento ha sido escaso para muchos religiosos, no solo de ahora, sino de antes también, que no han llegado estos conocimientos a ellos. El Tata Lamba de España, un gangulero que realiza sus trabajos siempre con las leyes que implica y que yo le he enseñado. Por lo tanto, podemos confiar en este Tata, que es un Tata de confianza y un Tata de respeto. Es muy bueno haciendo los macutos, los resguardos, los escutos sangabilongos, limpieza. Él es muy bueno en todo eso. Los trabajos en Cunalombo, con las enqueles de Calunga, con las estrellas de mar, lo hacemos para poder brillar más y tener nuestra aura con más luz. Y esto nos va a hacer sentir mejor y vamos a poder quitar el escollo que hemos tenido en el término de nuestras vidas. Por eso, un baño de despojo, como lo hace el gangulero, es parte esencial en los trabajos que realiza el Tata, el Tataíta, la Yayi, y al hacerlo alante de la enganga, estos baños pueden ser más poderosos, más fuertes, a pesar de que cuando se manda un baño de despojo va a ser tan fuerte, porque están implicados las hierbas aromáticas, malafo, aguardiente, humo de tabaco y muchas cosas más que manda el gangulero de acuerdo a las necesidades que tenga esa persona. Kiburé o mamá umbo, como siempre hemos dicho, está catalogada entre las muerteras. ¿Por qué las muerteras? Porque se representa igual que centella, ya que el cementerio más grande que existe es el mal, y por eso es una identidad muertera. Lucero, el cuyo, representa los caminos de la enganga, representa los caminos que va a abrir al trabajo que hace el Tata o la Yayi. Por lo tanto, un lucero tiene que ir en engranaje con la enganga, no se entrega solo. Kiburé, sus espíritus son temidos y son horrendos porque se representan en una bola oscura con alga, pelo, ojos y pedazos de seres humanos, y no camina sino rueda. Y los que tienen evidencia, que han podido ver estas identidades, se aterran de verlas como son. Tata Lamba, un gangulero que no solo es una persona que cumple sus cosas, sino que también trabaja en base a los conocimientos que yo le he impartido. El Tata Lamba es un religioso en quien podemos confiar. Kiburé siempre va a estar unido a signos como estos que aparecen aquí, donde va a estar en el poder de Calunga, el mal y sobre todo el fondo del mal, donde existen grandes fuerzas. Las representaciones con Mamá Chola y los trabajos que se pueden hacer en la invocación de estas deidades, si bien, como hemos dicho, Mamá Chola sirve para el amor, también sirve para hacer trabajo de malas artes. Siempre que trabajamos con Mamá Chola, trabajamos con Kiburé o Mamá Umbo
o madre agua, como es conocido en lo popular. Es una tinaja porque representa al mar, y esa tinaja está llena de agua siempre. No se puede destapar y se representa adentro como si fuera Calunga, el mar. Por eso no existen en gangas de madre de agua. No puede haber en tierra madre de agua. Tiene que ser en agua, en Calunga, en mar. Las representaciones de los inquisis, al llamarlo, a los inquisis de Nganga, a los inquisis malongo o inquisis de Nsambi, son espíritus que saben que están muertos, pero se comportan como usted y como yo. Por eso los espíritus de la Nganga y todos los espíritus del palo mayombe son espíritus oscuros. Por eso no se le pone flores, no se le pone vaso de agua, no se le echa ron, se le echa aguardiente. Y, sobre todo, tenemos que implorar a estas deidades de acuerdo a cómo vamos conociendo todas estas cosas. No podemos estar inventando, no podemos tener, como dice, una enganga de madre agua, porque no existe. Y si existe es que la han hecho y no saben lo que están haciendo. Madre agua va en una tinaja, sin duda. No puede haber una enganga de madre agua porque está en la tierra y son palos. Y si representamos al mar, a Calunga, tiene que ser en una tinaja obligatoriamente. La invocación a estos seres capaces de ayudarle a una persona o destruirla en un corto periodo de tiempo está basado en las creencias que tenemos en el espíritu. Y sabemos que estos espíritus se comportan como seres vivos y son espíritus materializados. Por eso el gangulero transmite el poder del ser vivo a los espíritus materializados, y los espíritus materializados se alimentan del poder del ser vivo del gangulero que lo trabaja. Por eso, gangulero y espíritu van unidos en las formas primitivas que se pueden relacionar estas artes ocultas. Imploramos a los seres sobrenaturales, imploramos a los empungos, a los seres más elevados que existen en la Nganga. Imploramos a los embumbos o espíritus Inquisi Masengue del monte, y así llamamos a estas deidades, a estas identidades, por medio de trazos. Los trazos o patipembas o signos hacen el camino que tiene que llevar el espíritu. O sea, que si no hay patipembas o signos, el espíritu no puede realizar el trabajo. Obligatoriamente, yo he escuchado por ahí que no necesitan signos ni patipemba para ellos trabajar. No es cierto. Las engangas llevan sus signos, las representaciones de las ensaro trabajo tienen sus patipembas a seguir, y por eso son identificadas las deidades según los signos con que trabajamos. Y esto es bueno aprenderlo porque no podemos pintar signos ahí como locos, porque yo he visto que me han copiado ahí, pero han hecho tantos signos que ellos mismos, si no se vuelven locos, eso va a explotar un día. Yo siempre digo que para hacer algo hay que saberlo. No importa lo que usted haga. Hasta para limpiar el carro tiene que saber qué vas a hacer. Y si vas a fregar un plato, tienes que tener cuidado porque se puede romper.
esto es lo mismo. Usted tiene que tener mucho cuidado de lo que usted está haciendo, porque estas corrientes que usted está llamando pueden regresar hacia usted. Por eso se dice, el padrino siempre te dice, si usted no sabe hacer trabajo de malas artes, no lo haga. Porque esas corrientes que usted llama pueden virar para usted si usted no las sabe trabajar y usted no sabe los convenios tratados para romper esas corrientes que usted ha llamando al propio Lucancasi. Y es verdad, uno tiene que saber todas estas cosas porque te va involucrando en la religión, pero nadie te explica qué es lo que usted puede hacer, lo que no puede hacer. No, haz esto. Sí, aprende ahí de Tata Iraca, ese sí que hace signos. No, eso no es así. Tenemos que conocer los signos primero. Tenemos que conocer cómo trabajan. Tenemos que saber mezclarlo para nosotros, por ese medio, hablar con el espíritu. Y que el espíritu, cuando usted quite los signos esos que usted hizo en su casa o en su Munanzo Congo o en el monte, ellos puedan regresar a su enganga, porque si usted no ha pintado o ha trazado los signos correctamente, el espíritu no regresa y usted lo pierde. Y perder un buen espíritu es un poco complicado, porque ese espíritu es el que le va a ir resolviendo muchas guerras que usted tiene. Entonces no se puede perder. Entonces tenemos que hacer las patipembas correctamente para que pueda ir y venir, aún quitando usted el trabajo que hizo, queda el rastro, y ese rastro es por donde rige y va el espíritu. Pero esto no lo explica nadie, esto no lo dice nadie, esto no lo saben. Entonces yo me veo en esta alternativa de poderle expresarle a ustedes cómo verdaderamente trabaja esta religión. Ya lo hemos dicho, las engangas trabajan en movimiento circular. Cuando hay palos que faltan, se rompen las acciones de las corrientes de la enganga. Las engangas no se mueven de aquí para allá ni de allá para acá. Cuando usted la pone en un lugar, se quedan ahí, porque si no, va a perder las corrientes que ella había acumulado en el sitio donde estaba. Entonces no se cambian las engangas. Cuando usted la pone en un sitio y usted le da la entrada a la casa, le da conocimiento a esa enganga de que va a vivir en ese munazo, esa casa, entonces usted tiene esa enganga buscando la fuerza que ella necesita en el sitio que debe estar. No es bueno poner las engangas en las esquinas, porque ahí llegan todos los arreos. Las engangas se ponen en línea recta, en el medio, para que las corrientes y los endundos protejan la enganga. Si no, llega directamente los arreos contra su enganga y hasta se puede partir el caldero, y eso es un peligro para el religioso. Un ensalamaleco para todos los tataitas allá y en aquello. El Sambiampungo Cutar en todos los días me da agüe. Que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Y recuerden que yo no soy africano, yo soy un criollo cubano. ¿Dónde le cuama? ¿Dónde le cuama?